Desde hace más de 15 años soy chofer de combi. Me conocen como el Chaparro en el paradero de Santa Marta, Acatitla, allá en Iztapalapa. Llevo y traigo gente desde bien temprano hasta ya entrada la noche. Me sé de memoria cada curva, cada tope, cada puesto de tamales que se pone en las esquinas. En este trabajo uno ve de todo: borrachos, señoras con bolsas de mandado, estudiantes durmiéndose, chamacos escuchando música a todo volumen. Uno se acostumbra, hasta que algo rompe la rutina. Era un miércoles, eso lo recuerdo bien porque los miércoles en la tarde casi no hay tráfico y se puede hacer buen dinero. Aquel día me tocó el turno de la tarde hasta las 11 de la noche. La ruta era la de siempre: Santa Marta a Tepalcates, pasando por el metro Acatitla, el mercado, la secundaria esa que siempre huele a fritanga, y de regreso. Todo iba normal hasta que dieron como las 9. Subió una señora como de unos 50 años en la esquina de la calle José Indelicato, justo frente a una casa que siempre he visto sola, tapiada, llena de grafitis y con un árbol seco afuera que parece más muerto que vivo. No me dio buena espina desde que la vi. Venía vestida de negro, con una mascada que le cubría parte de la cara. No saludó, solo se subió y se sentó en la esquina de atrás, junto a la ventanilla. Seguí manejando. Un par de cuadras más adelante subieron dos estudiantes, una pareja, y luego un señor con una bolsa de mercado que apestaba a pescado. Todo parecía tranquilo, pero cuando me detuve en el semáforo frente al Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, miré el retrovisor para ver cuántos pasajeros traía. Y ahí empezó todo. Lo que vi no era lo que debía ver. La señora seguía ahí, sí, pero los estudiantes no eran los mismos. En lugar de la parejita con mochilas, vi a dos mujeres mayores, con vestidos blancos viejos, deshilachados, sentadas muy juntas. Una de ellas tenía el cabello completamente blanco y los ojos cerrados, como si estuviera dormida o muerta. Y el señor de la bolsa no estaba. En su lugar vi a un hombre sin rostro, no sin cara, sin rostro. Una mancha negra donde deberían estar los ojos y la boca. Me tallé los ojos, parpadeé, volví a mirar. Todo parecía normal otra vez. Pensé que era el cansancio, que quizá estaba desvelado, que ya era hora de descansar. Pero faltaba poco para terminar el turno, así que seguí. En la siguiente vuelta al paradero, ya pasadas las 9:30, volví a salir con pocos pasajeros. Y otra vez, en la misma esquina, frente a la casa abandonada, se subió la misma señora, exactamente igual. Mismo vestido negro, misma mascada, ni un solo gesto, ni una palabra. Pagó con una moneda de 10 pesos, pero cuando la guardé, sentí un escalofrío en la mano. Estaba helada, como si la hubiera sacado del congelador. Volví a verla por el espejo. Me miraba directo, o eso parecía, porque no alcanzaba a ver sus ojos. Al llegar a la esquina del mercado, vi que se subían otras personas. Esta vez un muchacho con uniforme de seguridad privada y una señora con su hija pequeña. Pero cuando arranqué y revisé el retrovisor de nuevo, la imagen volvió a cambiar. Ahora veía a un grupo de gente completamente distinta. Todos vestían igual, con ropas color crema, casi como de hospital. Uno de ellos, un niño de unos 6 años, tenía los brazos completamente vendados. Me quedé paralizado. No podía dejar de mirarlos. Era como si ellos también me miraran a mí, todos al mismo tiempo. El claxon de otro coche me hizo reaccionar. Avancé, tratando de concentrarme, pensando que era mi imaginación, que quizá algo me había hecho mal. Pero al pasar por el semáforo de la avenida Ermita, la combi se detuvo sola. No frené yo. El motor se apagó. ¿Todo bien, joven?, me preguntó la señora con la niña. Miré al retrovisor. Ya no vi a la señora y la niña. Vi un asiento completamente lleno de personas vestidas de negro, con los rostros pálidos, inexpresivos y la mirada perdida. Era como si estuvieran sentados ahí desde hacía años, como si nunca se hubieran bajado. Encendí el motor de golpe y esta vez no miré hacia el retrovisor. Manejar así, sin ver, fue una estupidez, pero no podía más. Sentía que si volvía a mirar, algo horrible iba a pasar.
como si no pudiera soportarlo. Pero el instinto me ganó, y justo antes de llegar al paradero, lo hice. La combi iba vacía, completamente vacía. No estaban ni los pasajeros normales ni los otros. Nadie, solo yo. Volteé rápido, girando todo el cuerpo, y vi los asientos vacíos. Pero escuchaba los murmullos. Escuchaba como si hablaran bajito, en susurros, y ese murmullo venía de dentro. Como si las palabras se colaran por las rendijas del motor, por los tornillos del tablero, por los ductos del aire. Paré la combi y me bajé. Llamé al otro chofer, al güero, que estaba por salir en su turno nocturno. Me preguntó si estaba bien, y yo solo le dije que la combi se había detenido sola. Me vio raro. «Tómate un descanso, chaparro. Se te ve la cara como de muerto». No dije nada. Me fui a mi casa esa noche sin cenar, directo a la cama. Pero no pude dormir. No dejaba de pensar en la señora de negro, en los rostros que no coincidían con la gente real, en los que sí estaban, pero no tenían rostro. Al día siguiente, fui al taller a que revisaran la combi. No encontraron nada raro. Todo estaba bien. Motor, frenos, luces. Me dieron el visto bueno para seguir. Yo ya no quería. Pero el trabajo es el trabajo. Las deudas no perdonan. Seguí trabajando, pero algo había cambiado. Todas las noches, después de las 9, cuando la ruta se tranquiliza, el retrovisor comenzaba a mostrar cosas raras. A veces eran los mismos pasajeros, pero en diferentes versiones. Una señora con suéter verde que, en el retrovisor, tenía una soga en el cuello. Un muchacho con audífonos que, reflejado, tenía media cara quemada. Un niño con su mochila de superhéroes que en el espejo parecía flotando, sin tocar el asiento. Una noche, decidí hablarle a un amigo que trabaja en el mercado de brujería de Sonora. Se llama Genaro. Le conté todo. Pensó un rato y me dijo algo que me dejó helado. «El retrovisor no está roto, pero ya no está viendo este mundo, chaparro. Tú abriste algo que no debiste». ¿Abrí qué? No sé, pero si viste a los muertos es porque ya te están viendo ellos a ti. Me recomendó dejar una ofrenda en la combi. Algo sencillo, pan, veladoras, una imagen de San Miguel. Lo hice, pero no funcionó. Cada noche, los rostros eran más claros, más nítidos. Ya no eran solo reflejos. Ahora, a veces, los veía al volverme. Como si el retrovisor solo me avisara lo que estaba por pasar. Un anticipo. Hasta que llegó el peor día. Una noche como cualquiera, ya casi para cerrar, recogí a los últimos pasajeros en la esquina del Hospital General de Iztapalapa. Un enfermero, una pareja joven, una señora con su hijo dormido en brazos. Avancé unas calles y, como ya era costumbre, miré el retrovisor por reflejo. Y ahí estaba, la señora de negro. Pero esta vez no estaba sentada, estaba parada detrás de mí, en el espacio entre el asiento del copiloto y el mío, dentro de la combi, reflejada claramente, como si hubiera estado todo el tiempo ahí, sin moverse. Paré de golpe, me volteé, nada, pero cuando volví a mirar al espejo estaba más cerca. Ya no la veía de cuerpo entero, solo el velo, solo su cara. Y esta vez sí se le veían los ojos. Eran completamente blancos, sin pupilas, sin brillo. Me miraban, fijos. Salí de la combi, grité. Llamé al güero, que estaba llegando al paradero. Me vio y su cara cambió por completo. «¿Qué traes ahí?», me preguntó, temblando. «¿Dónde?». «Atrás de ti, chaparro, atrás de ti». Me desmayé. Cuando desperté, estaba en mi casa. Mi esposa había ido por mí. El güero no quiso decir mucho, solo que no volviera a manejar esa combi, que ya había algo dentro. Desde entonces no manejo de noche. Y cada vez que me subo a la combi, lo primero que hago es cubrir el retrovisor con una toalla vieja. A veces escucho risas, otras veces susurros, pero no miro. Nunca más vuelvo a mirar, porque sé que si lo hago, ella va a estar ahí. Y esta vez no solo va a verme, va a subirse conmigo. Soy Pedro, tengo 47 años y desde hace más de 15 manejo un taxi en la Ciudad de México.
No tengo mucho más. Una hija que apenas veo, un cuarto rentado en Iztacalco y Mitsuru viejo pero rendidor que me ha sacado de varios apuros. No soy de hablar mucho, solo hago mi ruta, cobro lo justo y me persigno cuando paso por el viaducto. Aquella noche empezó como cualquier otra. Era un viernes nublado de noviembre. El viento estaba pesado, con ese tufo de cempasúchil seco y copal mal quemado que queda cuando ya pasó el Día de Muertos, pero todavía quedan altares incompletos en algunas casas. Yo había terminado un viaje en la colonia Jardín Balbuena, y como ya eran casi las 11 de la noche, decidí darle la vuelta al Panteón San Lorenzo Tezonco, por si caía un servicio rumbo al centro. El tráfico estaba muerto, y lo digo sin querer hacer chiste. Pasé frente a la entrada del panteón. La reja de hierro rechinó con el viento. Vi a un señor parado justo afuera, con un sombrero viejo y un zarape oscuro que arrastraba casi hasta el suelo. Tenía la mano levantada como pidiendo taxi, así que frené. ¿Pa dónde va, jefe?, le pregunté bajando la ventana. Al centro, por el rumbo de la Merced, dijo con una voz seca, como si no hubiera tomado agua en días. Me fijé que no tenía mochila, ni maleta, ni nada. Solo su ropa vieja, empolvada como si hubiera estado metido en una obra negra. Aún así, le abrí la puerta de atrás. Subió sin decir más. Lo curioso fue que el asiento no se hundió ni un poco. Pensé que quizá el hombre estaba muy delgado, pero cuando arranqué, algo no me cuadró. El espejo retrovisor no lo reflejaba. Lo vi entrar, lo vi sentarse, pero en el espejo, el asiento trasero estaba vacío. Me dio un escalofrío. No, eso sería muy cliché. Me dio coraje. Pensé que quizá era una de esas alucinaciones por manejar tanto tiempo sin descanso. Respiré hondo, me concentré en el camino. Lo primero que me molestó fue el olor. Apenas llevaba 5 minutos manejando y el taxi ya apestaba. Era una mezcla entre humedad, tierra mojada y flores podridas. Me tapé la nariz con la mano disimuladamente. ¿Viene del panteón, jefe?, pregunté, intentando romper el silencio. De allá, sí, contestó despacio. Dejé algo pendiente. No me gustó su respuesta. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir que no hablaba de cosas del mundo común. Tomamos Ermita Iztapalapa rumbo al centro. El tráfico seguía vacío, lo cual era raro un viernes por la noche. Me empezaron a sudar las manos. Cada semáforo en rojo se sentía eterno. Yo evitaba mirarlo por el retrovisor, aunque no podía dejar de intentarlo. Seguía sin reflejarse. Pensé en detenerme, fingir que el taxi se descomponía, pero no quería quedarme solo con él, no tan cerca del panteón, no a esa hora. ¿Le molesta si bajo el vidrio?, pregunté, esperando que al menos el aire fresco disipara el olor. El muerto necesita aire, contestó sin mirarme. Yo no había dicho la palabra muerto. Me tensé. No respondí nada. Solo bajé la ventanilla. El viento entró fuerte, agitando el rosario colgado del retrovisor. Entonces escuché el sonido. Un golpeteo sordo, como si alguien caminara descalzo sobre grava. Miré por el espejo. Y lo juro, vi tierra escurriéndose de su ropa, como si viniera de una fosa recién cavada. Cada movimiento dejaba un poco más de esa tierra negra y húmeda sobre el tapete. ¿Todo bien, jefe?, pregunté con la voz quebrada. Todo va a estar bien, para mí, respondió, y sonrió por primera vez. Tenía los dientes cubiertos de una capa gris, como ceniza seca. En la esquina de Congreso de la Unión, antes de entrar al viaducto, el taxi comenzó a fallar. Las luces parpadearon. El motor se ahogó. Me orillé de inmediato. El silencio fue absoluto. Solo se oía el tic-tic del motor apagándose y un zumbido muy leve en mis oídos. Volteé al asiento de atrás. Estaba vacío. No vacío como cuando alguien baja. Vacío limpio. Ni una gota de tierra. Ni la más mínima marca. El hedor había desaparecido y el rosario había dejado de moverse. Me bajé en chinga. Revisé el asiento trasero, el piso, todo. Nada. No había rastro del viejo. Encendí el motor. Arrancó como si nada hubiera pasado. Pensé que había sido un sueño, una alucinación,
lo que fuera. Pero cuando llegué a la gasolinera más cercana y bajé a estirarme, noté algo que casi me hace vomitar. Mi asiento tenía una marca de dedos, pero por debajo, como si alguien se hubiera agarrado del asiento desde abajo, desde la cajuela. Corrí a abrir el maletero, y ahí estaba. No el viejo, no. Había una cobija negra, enrollada, y debajo de ella, una bolsa de plástico. Dentro, una carta escrita con letra temblorosa y manchada de tierra. Decía: no era para ti, chofer. Gracias por el último viaje. Que no se te pegue lo mío. La quemé en ese mismo instante. La cobija también. Dormí en la gasolinera esa noche. Y desde entonces, algo cambió. Ya no puedo pasar cerca del panteón sin que el taxi se apague. Siempre a la misma hora, 11:13 de la noche. Y cada año, el mismo día, el asiento trasero amanece lleno de tierra. Como si volviera, como si esperara otro viaje. Ya no recojo pasajes cerca de cementerios. Ni siquiera me atrevo a mirar por el retrovisor después de las 10. Lo aprendí por las malas, porque hay pasajeros que no pesan, que no reflejan, pero que no se bajan nunca. Y tú, si eres chofer como yo, no te detengas si ves a un hombre con sombrero y zarape cerca del Panteón de San Lorenzo. El muerto no siempre está bajo tierra. Era un jueves cualquiera, de esos medio grises en los que el cielo amenaza con llover pero no se decide. Salí a chambear como siempre, con mi Versa gris claro bien lavado y con gasolina suficiente para mínimo unas 10 horas. Ya llevaba casi 5 años manejando Uber y aunque uno ve de todo, juro que nunca imaginé vivir algo como lo que pasó esa noche. Eran como las 8:30 cuando acepté un viaje por la zona universitaria, cerca de Ciudad Universitaria, por Avenida Universidad, justo frente a la Facultad de Filosofía y Letras. La app me marcaba como punto de recogida una esquina cerca de una cafetería que siempre tiene gente estudiando con libros abiertos, café en termo y cigarros en la banqueta. Me estacioné un poco antes porque había tráfico y no quería bloquear el paso. Al principio no vi a nadie, pero después vi a una chava flaquita, con suéter negro, mochila grande y cabello amarrado. No me saludó ni nada, solo se subió al asiento trasero y me dijo bajito: «Acopilco, por favor». Yo asentí y arranqué. Lo raro fue que cuando vi el espejo retrovisor, no podía verla. O sea, la había visto entrar, había escuchado su voz, hasta sentí cómo se movía el coche por su peso, pero cuando giré el espejo, nada. Pensé que tal vez se había sentado justo detrás de mí, donde no la alcanzaba a ver, pero aún así me dio un mal presentimiento. No quise ser paranoico. Había tenido un día largo, y cuando uno anda cansado, empieza a imaginar cosas. Le subí al estéreo y puse una estación de rock en español para distraerme. El camino fue corto. Pasamos por las facultades, por el mural de la biblioteca central iluminado a medias por las farolas. Todo estaba tranquilo, aunque el ambiente se sentía, no sé, como si el aire estuviera pesado. Cuando por fin llegamos al punto de destino, frente a un edificio viejo con grafitis y anuncios de renta, me detuve y dije: «Ya llegamos». «Nada». «Señorita, ya es aquí». Silencio. Me giré para verla. Y no había nadie, ni mochila, ni suéter, ni puerta abierta. Nada. El asiento estaba impecable, como si nadie se hubiera subido. Tragué saliva y sentí cómo se me apretaba el pecho. Me quedé un rato quieto, tratando de entender qué demonios había pasado. Revisé la app y el viaje aparecía como terminado, con la tarifa cobrada. «¿Estoy perdiendo la cabeza?», me dije. Respiré hondo. Tomé agua y me dije que mejor le daba a otro viaje para no pensar en eso. El siguiente cliente fue una pareja que se subió en QU rumbo a Coyoacán. Todo normal. Empezaba a relajarme cuando, en un semáforo cerca del Centro Cultural Universitario, escuché un golpecito, como si alguien pateara suavemente debajo de mi asiento. Miré por el retrovisor. La pareja estaba hablando entre ellos. No parecían haber notado nada. Volvió a sonar. Esta vez fue más claro. Toc, toc, justo debajo de mi asiento, como si algo o alguien
estuviera ahí abajo. Disimuladamente moví el cuerpo y miré hacia abajo, y ahí la vi. Una pierna delgada, pálida, con moretones oscuros. Estaba doblada, como si estuviera escondida entre los huecos del asiento delantero y el trasero. No era mía, no era de nadie más, no debía estar ahí. Frené en seco. La pareja me preguntó qué pasaba, pero yo no podía hablar. Solo me bajé del coche temblando, con el corazón latiéndome en los oídos. Abrí la puerta trasera y revisé con una linterna del celular. Pero no había nada, nada. Solo las alfombrillas de hule, un recibo arrugado y un dulce envuelto que alguien dejó olvidado. Los pasajeros se bajaron confundidos. Me dijeron que iban a pedir otro Uber. No los culpé. Yo también me habría bajado. Me quedé ahí unos minutos, respirando, con las manos sudorosas. Pensé en irme a mi casa, pero algo, una mezcla de terquedad y miedo disfrazado de orgullo, me hizo seguir. No podía dejarme vencer por una alucinación. Eso era, ¿no? ¿Una alucinación? Pero entonces empezó lo peor. Pasaban de las 10 cuando tomé un viaje desde el Metro Universidad. Era un chavo que quería ir a Taxqueña. Se subió, saludó y nos fuimos. Iba callado, con los audífonos puestos. Yo no hablaba. Mi cabeza seguía dando vueltas. Estábamos por pasar frente a la ENTS cuando vi otra vez la pierna. Esta vez desde el espejo, asomada por el lado derecho del asiento trasero, como si alguien estuviera acostado en el piso, con medio cuerpo metido debajo del asiento. Pero ahora no era solo la pierna. Se veía parte de una mano huesuda, con las uñas rotas. Me estremecí. El muchacho no se movía. Le pregunté, con voz seca, ¿tú ves algo allá atrás? Él se quitó un audífono y me dijo, ¿cómo? Allá, abajo del asiento. Se asomó. Luego me miró raro. No, no hay nada. Quise detenerme, bajarme, irme corriendo, lo que fuera. Pero el coche no frenaba. Pisaba el pedal, pero no respondía. Las luces del tablero parpadearon y por un momento sentí que el auto ya no me pertenecía. La radio se encendió sola. Empezó a sonar una voz distorsionada, como si alguien hablara al revés. Y entonces el muchacho gritó. Gritó como si algo lo hubiera mordido. Me giré y lo vi forcejeando con algo invisible, pataleando, mientras su cara se ponía roja de puro terror. Lo escuché decir, «Hay alguien aquí, me está jalando». Frené con todas mis fuerzas. Esta vez sí respondió. El coche se detuvo de golpe. El chavo se bajó gritando, sin siquiera cerrar la puerta. Se fue corriendo como alma que lleva el diablo. Yo también me bajé, temblando, con las manos heladas. Me arrodillé en el pavimento y lloré. No sé cómo llegué a casa esa noche. Solo recuerdo haber manejado en automático, rezando oraciones que ni sabía que me sabía. Dormí con la luz prendida, con el coche estacionado afuera como una amenaza muda. Al día siguiente, no quería volver a manejar, pero la necesidad es cabrona. Así que, contra todo instinto, regresé a la calle. Pero el miedo no se fue. Empeoró. Cada noche, al pasar por la zona universitaria, volvía a ver esa pierna. A veces dos. A veces una silueta completa agachada, esperando. Escuchaba risas suaves, como de mujer, y sentía cómo alguien rozaba mi cuello desde el asiento trasero. Un día, me armé de valor. Fui al lugar exacto donde la chica se subió aquella primera vez. Era de noche. Me estacioné, bajé del coche y caminé a la banqueta. Pregunté en la cafetería si alguien la conocía, describiéndola lo mejor que podía. Una señora que vendía tamales cerca se acercó y me dijo, ¿la flaquita del suéter negro? Asentí, esperanzado. Ella me miró fijo, como si se le helara la sangre. Esa muchacha se suicidó hace como 3 años. Se aventó desde el 7º piso del edificio de enfrente. Dicen que iba a diario a esa cafetería, que siempre pedía lo mismo. A veces la siguen viendo. Desde ese día supe que mi coche ya no era solo mío. Alguien se había quedado ahí. Algo que no me dejaba ir.
Empecé a notar que mis clientes se bajaban antes, nerviosos, o preferían cancelar el viaje después de unos minutos. Algunos me preguntaban si llevaba a alguien más. Otros me decían que sentían frío en el asiento trasero. Uno me aseguró que una mujer le susurró al oído mientras íbamos por Avenida Copilco. Intenté limpiar el coche, lo llevé a bendecir. Fui con una señora que lee las cartas en el mercado de Sonora. Me dijo que lo que traía no era un espíritu cualquiera, que era un residuo de dolor. Algo que no busca venganza ni justicia, sino compañía en su soledad. Desde entonces sigo manejando, aunque evito la zona universitaria después de las 8. Ya aprendí a ignorar los golpecitos, las piernas que cuelgan, los susurros. Pero no puedo olvidarlo, porque cada vez que alguien se sube, no sé si viajan conmigo o con ella. Y a veces, cuando voy solo, el espejo retrovisor me muestra un rostro que no es el mío, observando desde el asiento trasero, siempre con los ojos fijos, esperando. Mi nombre es Manuel Carrillo, tengo 46 años y llevo más de la mitad de mi vida manejando camiones urbanos en la Ciudad de México. He visto de todo, accidentes, peleas, borrachos, gente que se sube sin pagar, hasta asaltos con cuchillo. Pero lo que viví una madrugada de octubre en la ruta larga de la línea 114 cambió mi vida para siempre. Era lunes. Siempre he trabajado los turnos más pesados porque me gusta evitar el tráfico del mediodía, así que acepté sin pensar la jornada nocturna que iba desde la villa hasta Tláhuac, atravesando toda la ciudad en un trayecto de más de 3 horas. Era una ruta larga y pesada, pero tranquila. En la noche la ciudad parece otra, calles vacías, luces tenues y un silencio que rara vez se encuentra en el día. Esa noche salí del depósito poco antes de las 10. Revisé el camión como siempre, luces, frenos, espejos, todo bien. Lo encendí, saludé al despachador y comencé la ruta. Al principio subieron pocos pasajeros, trabajadores nocturnos y un par de jóvenes que parecían regresarse de alguna fiesta. Todo transcurría con normalidad, pero cerca de Tlatelolco noté algo raro. La primera vez fue solo un reflejo en la ventana. Como si en lugar de las luces de la ciudad, las ventanas mostraran un cielo más oscuro, sin luna, sin estrellas. Me pareció raro, pero pensé que era mi cansancio. Llevaba varios días durmiendo mal. Seguí manejando. Fue después, en Reforma, cuando noté que las ventanas del lado izquierdo del camión reflejaban algo que no coincidía con la realidad. Afuera yo veía el paseo de la Reforma, con sus edificios modernos, los árboles, los postes de luz, pero cuando miraba las ventanas, se veía otra cosa. Una ciudad vieja, oscura, con calles de tierra. Las construcciones eran distintas, casas de adobe, postes de madera con faroles apagados, calles vacías, sin un solo coche. Parecía un pueblo abandonado del siglo XIX. Al principio creí que eran alucinaciones por el cansancio, pero entonces los pasajeros también empezaron a notarlo. «Oiga, chofer, ¿ya vio las ventanas?», me preguntó una señora mayor que subió en Garibaldi. «¿Qué tienen?». «Se ven como si estuviéramos en otro lado», dijo, mirando con los ojos muy abiertos. Miré por el retrovisor. 3 o 4 personas ya estaban viendo por las ventanas, murmurando entre ellos. No dije nada. Quise mantener la calma. Seguí manejando, convencido de que todo tenía una explicación. Pero entonces el camión empezó a cambiar. Primero fue el ruido. El motor sonaba distinto, como más forzado, como si arrastrara algo pesado. Luego fue el piso. Comenzó a vibrar de una forma que nunca había sentido, no con baches ni topes, sino como si el pavimento ya no estuviera debajo de las llantas. Frené. Abrí la puerta y bajé a revisar. El asfalto seguía ahí, todo normal, pero al subir noté que dentro del camión hacía más frío, un frío seco, como de sótano. Al llegar a Iztacalco ya no podía negarlo, las ventanas no mostraban la ciudad. Afuera, por la puerta y el parabrisas, se veía la avenida vacía, los semáforos, las tiendas cerradas. Pero las ventanas mostraban otra cosa.
En todas, de ambos lados, se veía esa ciudad vieja y siniestra, como un lugar olvidado. Ya no era un reflejo. Era como si alguien hubiera reemplazado el cristal por pantallas que mostraban otra realidad. Los pasajeros estaban inquietos. Algunos intentaron abrir las ventanas para asomarse, pero no se movían. Otros me decían que diera la vuelta, que regresara. Yo trataba de mantener la calma, pero sentía el sudor helado bajando por mi espalda. Seguimos avanzando. Al pasar por Ermita, la situación se volvió insostenible. Un tipo joven se levantó y gritó: «Eso no es normal. Ese lugar, nos están viendo». Miré por el retrovisor y vi que tenía razón. En las ventanas, en esa otra ciudad, había figuras, personas, o algo parecido a personas, altas, flacas, con ropa antigua, como de campesinos. Pero lo más aterrador era que no se movían. Solo estaban ahí, parados en las esquinas, mirándonos, y cada vez que avanzábamos, había más, como si nos esperaran. Una mujer comenzó a rezar, otro se puso a llorar. Yo no sabía qué hacer. Traté de acelerar, pero el camión ya no respondía igual. El motor rugía, pero parecía que el pavimento era lodo. Avanzábamos lento, cada vez más lento. Entonces vi algo imposible. En el parabrisas, que hasta ahora era lo único que seguía mostrando la ciudad real, comenzaron a cambiar las luces. Los edificios se desvanecieron, como si la niebla los borrara. Y de pronto, estábamos completamente rodeados por esa otra ciudad. Esa ciudad fantasma. Ya no había rastro de la avenida, ni de los semáforos, ni de los postes. Solo casas viejas, árboles secos y figuras en la calle. Alguien gritó. Una de las pasajeras, una joven con mochila escolar, comenzó a convulsionarse. Espuma le salía de la boca. Otro pasajero quiso ayudarla, pero entonces el camión se sacudió violentamente, como si algo gigantesco hubiera caído sobre el techo. Todos gritamos. Las luces parpadearon. El motor se apagó. Silencio. Oscuridad total. Y entonces los vimos. Por todas las ventanas, decenas de rostros, pálidos, con los ojos hundidos, pegados al cristal. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí, mirándonos, todos iguales, hombres, mujeres, niños, vestidos con ropas viejas, sucias. Uno de ellos, un anciano calvo con los ojos negros como pozos, comenzó a golpear el cristal, luego otro y otro. El camión temblaba, las ventanas no se rompían, pero se deformaban, como si fueran de gelatina. Los pasajeros comenzaron a gritar, a rezar, a golpear las puertas. Intenté encender el motor, pero no respondía. De pronto, la radio comenzó a emitir una voz. No era en español, no era un idioma que pudiera reconocer. Era un murmullo grave, gutural, como si viniera del fondo de la tierra. Entonces entendí que no estábamos en este mundo. No sé cómo lo supe. No fue una revelación, fue una certeza. Como cuando sabes que estás soñando, pero no puedes despertar. Ese lugar no era parte de nuestra realidad. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, horas. Todo era confuso, pero en algún momento sentí un golpe seco en el pecho, como una descarga eléctrica, y de pronto la luz del camión volvió. El motor encendió. Las ventanas mostraban nuevamente la Ciudad de México. Estábamos en periférico. Los pasajeros estaban en shock. Algunos lloraban, otros vomitaban. La muchacha que se había convulsionado seguía inconsciente, pero respiraba. Nadie dijo nada. Seguimos en silencio hasta la última parada. Nadie quiso bajar. Tuve que abrir las puertas y obligarlos a salir, uno por uno. Cuando llegué al depósito, me recibieron con sorpresa. ¿Dónde te habías metido, Manuel?, me dijo el despachador. Ya ibas tarde por casi 4 horas. No supe qué responder. Miré el reloj. Eran las 6:18. La ruta normalmente me toma 3 horas. Habían pasado más de 7. Esa fue la última vez que manejé la ruta larga. Pedí mi cambio de turno al día siguiente. Desde entonces no manejo de noche. A veces, en los reflejos de los espejos, aún alcanzo a ver esa ciudad. Es fugaz, un segundo apenas, pero la reconozco. Sé que está allí, esperando. Y lo peor,
es que cada vez aparece más cerca. Mi nombre es Mario Álvarez González y durante más de 15 años he sido chofer de combi en la ruta que va del centro de Tlalnepantla hasta San Andrés Atenco, pasando por la colonia Valle Ceilán y subiendo por la avenida Sor Juana hasta rozar la falda del Cerro del Tenayo. Es una chinga diaria, claro, pero uno se acostumbra. Conoces a los pasajeros, ubicas los baches de memoria, hasta sabes qué semáforo va a fallar y en qué esquina se sube la señora con su hija y su bolsa del tianguis. Esa rutina me daba tranquilidad, hasta que esa tranquilidad se fue al carajo una noche de noviembre. Era un martes. Lo sé porque los martes mi esposa vende quesadillas afuera del Oxxo de la esquina y siempre me encarga recoger unas bolsas de masa en la panadería de Don Teo. Esa tarde había poca gente. El clima estaba raro, de esos días donde el cielo se pone color gris rata y no hace frío, pero tampoco calor. Apenas iban a dar las 7 y ya parecía que eran las 9. No sé si me explico, pero se sentía el aire como sucio, como si la noche hubiera llegado antes. Pasé a dejar a los últimos pasajeros cerca de la unidad del Tenayo y como ya era mi última vuelta, decidí seguir subiendo un poco más para dar la vuelta en una calle donde no hay tanto tráfico. Ya me la sabía, subir por la calle del Panteón Viejo, rodear por detrás el cerro y bajar por el puente de la autopista. No más de 15 minutos extra. El Cerro del Tenayo siempre me había dado mala espina, no porque creyera en cosas raras, sino porque está lleno de terrenos baldíos, perros callejeros, grafitis y a veces, en la madrugada, hasta se oyen balazos o gritos. Pero a esa hora, ya con la combi vacía y el motor ronroneando como gato viejo, solo quería terminar y volver a casa. Y fue ahí, en la curva antes del panteón, que todo empezó. Sentí el aire cambiar dentro de la combi. Pensé que alguna ventana estaba abierta, pero todas estaban cerradas. La sensación fue extraña. No era viento, era como si alguien hubiera exhalado justo junto a mi oído izquierdo, suavecito, pero lo suficientemente cerca para que sintiera la humedad en la piel. Y entonces lo escuché. Mario Álvarez González. Me dijo mi nombre completo, con calma, con una voz apenas audible, como si alguien lo hubiera dicho justo detrás de mí, pegado al respaldo del asiento. Frené en seco, tanto que la combi rechinó. Volteé de inmediato, con el corazón latiéndome en la garganta. No había nadie, nadie. Los asientos vacíos, el pasillo solo, las ventanas empañadas por dentro. Chingada madre, murmuré, tratando de tranquilizarme. Pensé que tal vez lo había imaginado. Estaba cansado, eso era todo. Demasiado estrés, poca comida, y seguro mi mente me estaba jugando una broma. Arranqué de nuevo, bajando por la calle estrecha que da al cerro. Ya solo faltaban unos minutos para salir a la avenida principal cuando volví a sentirlo. Otro soplo, más frío esta vez, y otra vez mi nombre, Mario Álvarez González. Pero esta vez lo dijo diferente, más lento, más cerca. Era como si el aire se hubiera colado por mi piel, como si la voz se deslizara por dentro de mi oído y me hablara desde ahí, como si ya estuviera dentro de mí. Me detuve otra vez, me bajé, caminé alrededor de la combi. Nada, ni un alma, ni un perro, ni una luz en las casas cercanas. El cerro a un lado, callado como nunca, cubierto de neblina baja, esa que parece arrastrarse por el suelo. Me dio miedo. No de ese miedo que te hace gritar, sino el otro, el que te paraliza, el que te dice que no debiste estar ahí, que ya es tarde para correr. Subí otra vez. Arranqué como pude y me fui directo al taller, dejando la combi ahí con cualquier excusa. Me fui a casa caminando, con el corazón todavía acelerado. No le conté nada a mi esposa. ¿Qué le iba a decir? Oye, amor, creo que una voz invisible me sopló el oído. No, me callé. Pero no terminó ahí. La noche siguiente me tocó de nuevo el turno de cierre. Yo no quería, pero necesitaba la lana. Traté de no ir por la misma calle, pero por más vueltas que di, el tráfico me orilló a subir otra vez por el cerro.
Apenas pasé frente al panteón cuando sentí que algo subía a la combi. No lo vi, no escuché la puerta abrirse, pero lo sentí. Fue como si un nuevo peso, invisible, se hubiera sentado detrás de mí, y entonces me volvió a llamar. Mario Álvarez González, más fuerte, más decidido, como si ya supiera que no me iba a escapar. Esta vez no frené, no miré atrás, seguí manejando como pude, sudando, con las manos apretando el volante tan fuerte que me dolían los nudillos. No me atrevía a ver por el espejo retrovisor. Algo me decía que si lo hacía, si lo miraba, no habría vuelta atrás. Pasaron los días y la voz no se fue. No importaba si tomaba otra ruta, si dejaba de trabajar temprano, si llevaba pasajeros o no. Siempre llegaba esa hora, entre las 7 y las 9, y la voz regresaba. A veces solo decía mi nombre. Otras veces susurraba cosas que no entendía, frases en náhuatl, creo, o tal vez en otro idioma. Sonaban viejas, sonaban muertas. Fui con un padre. Me dio agua bendita. No sirvió. Fui con una señora en el mercado que limpia con huevo. Y sí, me sacó unas manchas negras del cascarón, pero la voz no se fue. Solo empeoró. Comenzó a hablar también en sueños. Me despertaba con la sensación de que alguien se sentaba sobre mi pecho. Soñaba que manejaba en círculos por el cerro, sin poder bajar, atrapado, con la voz repitiendo mi nombre una y otra vez, más fuerte, más desesperada, como si esperara algo de mí. Y un día lo entendí. La voz no me llamaba para asustarme. Me estaba llamando porque quería que fuera, que subiera, que no evitara el cerro, sino que entrara en él, que cruzara. No sé cómo describir lo que pasó esa última noche, solo sé que lo hice. Tomé la combi y subí directo por la vereda del cerro. Me salí de la ruta. Manejar ahí era una locura. No había camino, solo piedras, tierra, arbustos. Pero la combi no se detenía. El motor rugía como si supiera a dónde iba. No había luna, solo el aire seco, los árboles desnudos y esa neblina pegajosa que lo cubría todo. Y entonces lo vi, una abertura en la tierra. No sé si siempre estuvo ahí, si era una cueva, una mina vieja o algo más, pero algo me decía que ese era el lugar. Me bajé, caminé, y al poner un pie dentro, sentí un frío que no era de este mundo, como si mi cuerpo entrara en un sitio donde el tiempo no existía. Y entonces lo vi, una figura parada entre las sombras, alta, delgada, envuelta en un rebozo negro que no dejaba ver su rostro. La voz salió de ella, no movió los labios, no respiró, solo habló. Por fin, Mario Álvarez González, cumpliste tu promesa. Y ahí todo se rompió. Me vi a mí mismo, pero no con estos ojos. Me vi de niño, subiendo al cerro con mi primo. Recordé algo que había bloqueado durante años, un juego tonto, una promesa hecha frente a una cruz vieja, enterrada entre piedras. Si salgo vivo de aquí, un día volveré. Y lo dije con mi nombre completo, como si fuera un pacto. Y ella, esa cosa, lo había recordado. Corrí. No sé cómo salí. Solo sé que volví a despertar a la orilla del camino, con la combi estacionada a un lado, apagada, sin gasolina. La tierra llena de marcas de ruedas que no deberían estar ahí. Desde esa noche ya no manejo. Vendí la combi. No volví al cerro. Pero a veces, cuando el viento sopla desde el norte y la noche huele a tierra mojada, la oigo otra vez, muy quedito, muy cerca, diciendo mi nombre, esperando que cumpla otra promesa, y esta vez no creo que me deje escapar. La carretera libre de Querétaro a San Luis Potosí, a esas horas de la noche, no debería haber estado tan sola. Pero así se sentía, como si todos los vehículos hubieran decidido desviarse a la de cuota, como si el asfalto mismo quisiera alejar a la gente. Eran casi las 3 de la madrugada. Lo sé porque la radio del tráiler, vieja pero funcional, marcaba la hora cada 30 minutos con una voz chillona de estación regional. Iba cargado con costales de fertilizante desde Salamanca rumbo a Villa de Reyes, y por cuestiones de itinerario me tocó manejar toda la noche.
Soy trailero desde hace más de 15 años y créeme que uno aprende a leer la carretera como si fuera un libro abierto. Uno se acostumbra a la soledad, al silencio, a los reflejos de los ojos de los animales en los matorrales, a los baches traicioneros y hasta al cansancio que se mete por los huesos. Pero esa noche, esa maldita noche, sentí algo que no había sentido nunca: miedo puro. Había pasado el entronque con Santa Rosa Jáuregui cuando me topé con las primeras marcas. Eran dos líneas largas, oscuras, que recorrían el carril derecho como si alguien, o algo, hubiese sido arrastrado por varios kilómetros. Pensé que sería una llanta reventada o alguna tontería así, pero al ir siguiendo la huella con la vista, me di cuenta de que las marcas se salían y volvían al camino, como si lo que fuera que las había dejado estuviera luchando por no ser llevado. Me estremecí, pero seguí. Ya había visto accidentes feos antes, cadáveres cubiertos con cobijas, incluso animales atropellados dejando rastros similares. No era nada nuevo, o eso quería creer. Unos 5 kilómetros después, mientras bordeaba una curva cerrada por el Cerro del Zamorano, algo empezó a sentirse raro. El motor vibraba de una manera extraña, como si estuviera forzado, y el volante, que siempre me respondía como parte de mi cuerpo, se volvió pesado, torpe. Pensé en detenerme a revisar las llantas, pero la intuición, esa voz interna que nunca debes ignorar, me dijo que siguiera. El aire dentro de la cabina se volvió denso, pesado, como si no circulara. Y entonces, del espejo retrovisor, lo vi. Al principio fue solo una sombra, algo oscuro, muy bajo, moviéndose detrás del tráiler como si me siguiera al ras del suelo. Me tallé los ojos. Podía jurar que estaba alucinando por el cansancio. Bajé el volumen de la radio, que murmuraba una canción norteña vieja, y escuché arrastre, como el de un costal de papas mojado siendo jalado por un suelo de concreto. No había viento, no había árboles cercanos, no había razón para oír ese sonido, pero lo oía, y cada vez estaba más cerca. Empecé a sudar. La espalda se me empapó como si me hubieran echado un balde de agua helada. Quise acelerar, pero la caja del tráiler no respondía bien. Iba a 80 kilómetros por hora, y a pesar de eso, el sonido seguía, como si fuera parte de mí. En el siguiente tramo recto, no aguanté más. Bajé la ventanilla y saqué medio cuerpo para mirar el asfalto. Lo que vi me dejó paralizado. Las marcas de arrastre seguían ahí, pero ahora se bifurcaban en 4 líneas, como si algo hubiera salido del monte para unirse a lo que me seguía. Más adelante, esas líneas se enredaban, se unían, se separaban, como si algo con múltiples extremidades estuviera persiguiéndome, sin cansarse. Volví a meterme a la cabina, cerré la ventanilla y recé. No soy religioso, pero esa noche recé como no lo hacía desde niño. Encendí la luz interior y al hacerlo vi algo reflejado en el parabrisas. Una figura, negra, larga, delgada, como una silueta sin forma fija que se retorcía en el borde de mi visión. Miré directo y no había nada, pero el olor a tierra mojada, a lodo viejo, a sangre cuajada, comenzó a invadir todo. Me cubrí la boca con el pañuelo que uso para el polvo, pero no sirvió de nada. El olor no venía de afuera, venía de adentro. Apreté el volante con todas mis fuerzas. Las marcas de arrastre ya eran claramente visibles en el retrovisor. Y no solo eso, en algunos puntos el pavimento parecía desgarrado, como si garras gigantes hubieran arañado la carretera. Una parte de mí quería detenerse, bajarse, comprobar que todo era una ilusión, pero otra, más fuerte, sabía que si me detenía, no volvería a subir, que lo que venía detrás no se iba a detener, que estaba hambriento. Fue entonces cuando pasé por una pequeña capilla de camino, de esas que hay por cientos en las carreteras mexicanas. Tenía veladoras encendidas y una figura de San Judas Tadeo, apenas iluminada por una lámpara solar. Al pasar junto a ella, sentí que el tráiler se aligeraba, que el motor recobraba fuerza y que el aire se volvía un poco más respirable. Miré por el retrovisor. Las marcas de arrastre se interrumpían justo frente a la capilla.
Y después, nada, solo carretera vacía. Aún así, no aflojé el paso. Manejé sin parar, sin beber agua, sin pestañear demasiado, hasta llegar a la estación de carga en Villa de Reyes, ya bien entrada la mañana. Cuando bajé, las piernas me temblaban tanto que casi me caigo. Me tomé una Coca-Cola y un gansito en la tienda de la esquina, sin poder dejar de mirar por encima del hombro. Pero la cosa no terminó ahí. Esa misma tarde, fui a revisar las llantas del tráiler en el taller mecánico de confianza. El dueño, don Genaro, me llamó al poco rato, con la cara descompuesta. «Oye, ¿a dónde chingados llevaste este tráiler anoche?» «¿Por qué?» «Las llantas están rasgadas, pero no por fuera, desde adentro, como si algo hubiera intentado salir desde el interior de la goma». No supe qué decirle, solo asentí y me fui. Esa noche, al regresar a casa, me quité los zapatos y al voltear la planta de uno de ellos, vi algo adherido, un pedazo de piel reseca, no humana, como de lagarto, pero más delgada, casi transparente, con unas garras diminutas aún aferradas a la suela. La quemé sin pensarlo. Han pasado ya 3 meses. No he vuelto a tomar esa ruta de noche. Y cada tanto, cuando manejo por otra carretera, en medio de la madrugada, aún veo esas marcas. Nuevas, a veces dobles, a veces triples. A veces tan profundas que ni con 1000 lluvias se borrarían, como si lo que me siguió esa noche ahora anduviera buscando a otro. No sé si fue culpa del sueño, del cansancio acumulado por tantas noches sin descanso, o de algo que escapaba por completo a lo humano, pero lo que viví aquella madrugada en la colonia San Ángel, en la Ciudad de México, me cambió para siempre. Desde entonces, evito la calle empedrada de Santa Catarina, y cada vez que el medidor de gasolina se mueve de forma rara, se me revuelve el estómago. Soy chofer de taxi desde hace más de 20 años. De esos que todavía manejan el Tsuru clásico, con el toldo blanco y las franjas verdes, no como los nuevos de aplicación que ni platican. Yo siempre he sido de los que se saben todos los rincones de la ciudad, los atajos, los baches escondidos y hasta en qué puesto de tacos puedes parar sin miedo a que te roben o te caiga mal la tripa. Aquella noche venía de dejar un pasaje por la zona de San Jerónimo. Eran casi las 3 de la mañana. Iba rumbo a mi casa en Coyoacán, ya con el tanque casi vacío. De hecho, ya me había resignado a parar en la gasolinera de Miguel Ángel de Quevedo, cuando vi una figura parada a la orilla de una calle angosta y empedrada que se abría hacia la izquierda. Me frené de golpe. No sé por qué lo hice, no era normal que a esa hora alguien estuviera esperando taxi ahí, menos en un rincón tan solitario. Pero me detuve. Era una mujer, alta, delgada, vestida completamente de negro. Traía un rebozo sobre la cabeza, de esos tejidos con hilo grueso que usaban las abuelas. No se le veía bien la cara, pero la postura era rígida, casi elegante. Me hizo una seña con la mano. Me sentí raro. No miedo exactamente, más bien inquietud, como si mi cuerpo supiera algo que mi cabeza no. Bajé la ventana del copiloto. ¿Va para el centro?, preguntó. Su voz era suave, casi un susurro. Sí, claro, le respondí, aunque no estaba seguro de querer llevarla. Sin decir más, se subió. Al cerrar la puerta, sentí un golpe en los oídos, como cuando subes rápido por una montaña y se te tapan por la presión. Me restregué las orejas y arranqué. No habían pasado ni 2 cuadras cuando noté algo imposible. El indicador de gasolina, que antes estaba en la línea roja, ahora marcaba casi medio tanque. Me detuve en seco. ¿Está bien?, preguntó la mujer sin moverse de su asiento. Sí, disculpe, es que... Miré de nuevo el tablero. Estaba seguro de que la aguja se había movido. Seguí manejando. El camino se hizo más largo de lo normal. A cada vuelta parecía que las calles se alargaban, como si el tiempo mismo se estirara. No había ni un solo coche, ni un ruido, ni siquiera el de los perros callejeros que siempre andan ladrando a esas horas. Volteé a verla de reojo. Seguía con el rostro cubierto, mirando hacia adelante sin parpadear. No hablaba, no se movía,
Ni siquiera respiraba fuerte. Lo más extraño fue que, a medida que avanzábamos, el tanque de gasolina subía más. Para cuando llegamos a Revolución, ya marcaba lleno, y yo no había cargado ni una gota. Quise decirle algo, preguntar, pero me invadió un miedo paralizante. Un frío me recorrió los brazos. Sentía como si la cabina del coche ya no fuera mía, como si estuviera manejando dentro de otra cosa, algo más antiguo. Aquí, dijo de pronto, señalando una esquina donde había una vieja farmacia cerrada desde hacía años. Me detuve. ¿Cuánto le debo? Nada, dijo, y bajó sin esperar respuesta, pero no cerró la puerta. Tardé unos segundos en reaccionar. Me asomé para pedirle que la cerrara, pero ya no estaba. Había desaparecido. No había callejón, ni entrada, ni sombra donde pudiera esconderse. Nada. Solo silencio y un portón oxidado. Entonces miré el asiento trasero por el retrovisor, y ahí estaba, no la pasajera, una bolsa de cuero, como de médico antiguo, llena de monedas oxidadas y billetes viejos, billetes de los de antes, con rostros que ya no circulan, y una nota doblada. Con la mano temblorosa la tomé. Decía: gracias por llevarme. Fui enterrada lejos de casa. Ahora puedo volver. El olor cambió de inmediato. Una mezcla entre tierra mojada y flores marchitas invadió todo el coche. Salí del taxi como pude. Me dolía la cabeza, me zumbaban los oídos. Cuando regresé a ver, el medidor de gasolina seguía lleno, pero el tablero parpadeaba como si hubiera un cortocircuito. No pude dormir esa noche, ni las siguientes. A la mañana siguiente llevé el coche al taller. El mecánico, que es amigo mío desde hace años, me preguntó si me había metido en una inundación o algo así. Le dije que no. ¿Y por qué está lleno de tierra debajo de los asientos?, preguntó, rascándose la cabeza. Abrí la puerta trasera. La tierra estaba ahí, húmeda, con un olor agrio, y en medio de ella, un broche de oro en forma de cruz. Era antiguo y tenía grabado un nombre: Soledad. No quise tocarlo. Esa noche fui al Panteón de Dolores, como arrastrado por una fuerza que no podía explicar. Caminé sin rumbo por los pasillos entre tumbas hasta que la vi. Una cripta olvidada, rodeada de hojas secas, con el nombre grabado en mármol: Soledad Gutiérrez, 1918-1947, muerta en Veracruz. Aquí aguarda su regreso. Sentí que alguien me miraba. Me volteé y no vi a nadie. Pero al volver la vista a la tumba, el broche ya no estaba en mi mano, ni en mi bolsillo. Y desde entonces, cada vez que me subo al taxi, reviso el medidor de gasolina. Y a veces, solo a veces, sube solo. Una vez, semanas después, una señora mayor me paró cerca del centro. Al verla, me paralicé. Era igualita a la que había subido aquella noche, solo que más anciana, más frágil. La ayudé a subir. En el camino me preguntó si creía en las deudas del alma. Yo no supe qué contestar. Me pidió que la dejara en Santa Catarina, justo donde empezó todo. Me dio un billete arrugado, de los nuevos. Cuando llegué a casa y lo saqué del pantalón, era un billete de 50 pesos, de los de antes, de los que tienen a Morelos con cara seria. Desde entonces aprendí a no hacer demasiadas preguntas. A veces, lo mejor que uno puede hacer es llevar el viaje completo, cerrar la puerta al final y nunca, nunca mirar atrás. Porque si te toca llevar a alguien del otro lado, no hay vuelta atrás. Y te juro, por la memoria de mi madre, que cada vez que el medidor de gasolina sube sin razón, sé que alguien ya se subió y no siempre quiere bajar. Mi nombre es Luis, tengo 37 años y manejo Uber en la Ciudad de México desde hace casi 5 años. Lo hago principalmente de noche, no por gusto, sino porque pagan mejor y hay menos tráfico. Pero también porque de día todo me recuerda que no soy el ingeniero en sistemas que soñé ser, sino un cabrón que apenas sobrevive con lo que puede. Esa noche en particular era jueves. Mi esposa se había ido a casa de su hermana en Nezahualcóyotl con los niños.
Yo me quedé solo en el departamento en la Narvarte y como no tenía sueño, encendí la aplicación a eso de las 11:15. El primer viaje me salió en Insurgentes Sur, a la altura del World Trade Center, donde recogí a una chava borracha que olía a mezcal y se la pasó llorando por su ex. La llevé hasta un edificio en la Roma Norte y apenas se bajó, sonó la alerta para un nuevo viaje. Lo acepté. El punto de recogida era en la colonia San Miguel Teotongo, allá por Iztapalapa. Un trayecto largo, pero de buen pago. En lo personal, no me gustaba esa zona. No por miedo, sino porque era fácil perder la señal o que los clientes no salieran y me hicieran perder tiempo. Aún así, acepté. La ciudad estaba tranquila, con sus luces trémulas y ese silencio artificial que cae después de la medianoche, cuando los únicos que andamos por ahí somos taxistas, policías y los que viven al margen de todo. Llegué a la calle indicada, Cerrada de Nardo, una callecita inclinada, mal pavimentada, con casas a medio construir y perros callejeros ladrando como si sintieran algo que yo no. Apagué las luces altas y esperé. El nombre del usuario era solo una inicial, M. Esperé 5 minutos, luego 10. Toqué el claxon suavemente. Nadie salió. Marqué al número que la aplicación te da, pero se fue directo al buzón. Justo cuando estaba por cancelar el viaje, vi una figura delgada salir de entre dos casas. Caminaba lento, casi arrastrando los pies. No distinguí si era hombre o mujer. No llevaba mochila ni bolsa. Se acercó por el lado del copiloto. No abrió la puerta. Solo se quedó de pie. El vidrio estaba cerrado. Bajé el cristal y le pregunté si era M. La figura asintió lentamente. Me encogí de hombros y desbloqueé el seguro. Entró sin decir una palabra. No me miró. Llevaba una capucha oscura que le cubría la cara. Su ropa parecía vieja, como desgastada por el polvo y el sol. Tenía un olor raro, como a humedad y a tierra mojada. ¿A dónde vamos?, pregunté, esperando que dijera algo para poner el destino. Pero no habló. Solo sacó su celular, lo mostró con una dirección ya puesta en el GPS. Avenida Tláhuac, pasando Periférico, casi llegando a la zona de hospitales. Una zona conocida para mí. Acepté y comencé a manejar. No me sentía cómodo, pero me obligué a pensar que solo era una persona rara. Hay muchas. La ciudad está llena de ellas. Puse algo de música bajito para romper el silencio, pero ni se inmutó. Durante todo el camino no habló, no se movió, no hizo ningún sonido. Al llegar a la dirección, el mapa me indicó que diera vuelta a la derecha por una calle empinada llamada Cañaveral. La seguí, aunque no recordaba que esa calle estuviera ahí. Me pareció extraña, más porque el entorno cambió de golpe. Ya no había casas ni hospitales, sino lotes baldíos, terrenos con hierba alta y postes de luz viejos, como de otro tiempo. Miré por el retrovisor y la figura seguía ahí, inmóvil. Cuando el GPS dijo, ha llegado a su destino, frené. Nadie bajó. Me giré, pero el asiento trasero estaba vacío. Me quedé helado. Me bajé del carro, revisé los asientos, el piso, nada. Ni rastro de alguien, tampoco olía ya a humedad. Pensé en una broma, o que me estaba quedando loco. Revisé la aplicación y el viaje seguía marcado como en curso. No lo había finalizado. Cancelé el viaje y cerré sesión. Entonces sucedió algo más raro aún. En cuanto volví a abrir la aplicación, otro viaje entró al instante. Recogida en la misma Cerrada de Nardo. M, otra vez. Sentí como algo me bajaba por la nuca, una sensación rara, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no quería aceptar. Dudé. Pensé en ignorarlo, pero la app no me dejaba rechazarlo. El botón de cancelar no funcionaba. Solo podía aceptar. No podía cerrar sesión ni apagar el teléfono. Apreté los dientes, acepté el viaje y regresé a San Miguel Teotongo. Todo se sentía igual. El mismo silencio, la misma calle chueca, la figura esperando entre las sombras. Esta vez se subió sin que yo dijera nada.
puso el mismo destino en el GPS y volvimos a emprender el viaje. Y de nuevo, al llegar, desapareció. Así pasó una tercera vez, una cuarta, una quinta. Perdí la cuenta. Cambié el destino manualmente, intenté marcar otros puntos, incluso puse el aeropuerto, pero el GPS siempre me llevaba a ese mismo lugar. La calle empinada, sin casas, con esos postes viejos que ya no alumbraban. Y cada vez que llegábamos, la figura desaparecía. En un momento, apagué el carro, bajé y grité con todas mis fuerzas. Pedí ayuda, pero no había nadie, nada, ni siquiera el ruido lejano de autos. Todo estaba detenido, como si me hubiera quedado atrapado en una zona que no existía. Un lugar suspendido en el tiempo. Encendí el celular. No tenía señal. Revisé el reloj. Las 2:47. Después de lo que sentí como una hora más, lo volví a ver. Las 2:47. Siempre las 2:47. Mi estómago rugía. Me dolía la cabeza. Tenía sed. No sabía si estaba soñando, si me había muerto o si había perdido la razón. En un acto desesperado, manejé sin seguir el GPS. Cerré los ojos y giré en varias calles sin mirar. Solo quería alejarme de esa dirección. Después de un rato, la ciudad comenzó a regresar. Luces, autos, ruido. Estaba en Iztacalco, en viaducto. Me orillé. Lloré. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando encendí el celular, eran las 4:10. Me temblaban las manos. Decidí ir a casa. No podía más. Llegué a la Narvarte, estacioné el coche y subí. Me encerré. No encendí la televisión. No prendí ninguna luz. Me acosté en el sillón y traté de dormir. A las 2:47 sonó la notificación de Uber. Un nuevo viaje. Mismo nombre. Misma dirección. No había abierto la aplicación. No tenía encendida la red. Apagué el celular, lo dejé en el baño, sobre el piso, pero cada noche, a la misma hora, la notificación suena. Aunque el teléfono esté apagado, aunque quite la batería, aunque no haya señal. Una vez, en desesperación, vendí el carro. Compré uno nuevo, con placas distintas y un número nuevo. Pensé que todo acabaría. No fue así. Ahora la figura aparece en otros lados, en los espejos, en los cristales de las ventanas, como si esperara que la lleve de nuevo, como si no pudiera terminar su viaje hasta que alguien la lleve al lugar correcto, o quizás hasta que alguien más tome mi lugar. Lo único que me mantiene cuerdo es contar esta historia, no para que me crean, sino para que sepan. Si algún día manejas Uber y te llega un viaje de alguien llamado M desde la Cerrada de Nardo, no lo aceptes. No importa cuánto te paguen, no importa si la app no te deja cancelar, no entres a la zona repetida, porque puede que, igual que yo, nunca vuelvas a salir.